Hola a todos, muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Arte Hecho en México. Bienvenidos a esta su transmisión número 17 ya. Este programa de Arte Hecho en México, para los que no nos conocen todavía, es un programa que estamos transmitiendo todos los lunes desde el canal de Noemí Hernández Arte Estudio. El objetivo es dar a conocer el arte que se está haciendo ahorita en Baja California, Tijuana, Mexicali, Ensenada, Rosarito y sus alrededores, y bueno, poco a poco irnos ampliando mucho más a otros territorios de México. Así que pues si eres artista, me puedes escribir, contáctame si te interesa participar también en alguna plática o si conoces a alguien que le interese también. Y pues no te olvides de suscribirte al canal, acuérdate que eso no cuesta nada y es un gran apoyo para el programa, para que vaya creciendo y para que sigamos difundiendo el arte hecho en México. Y bueno, pues hoy vamos a tener a una invitada muy especial. Ella es Gloria Aguilar, ella es pintora, ella vive en Ensenada, Baja California, y estaremos un rato aquí charlando con Gloria sobre precisamente su trayectoria artística, sobre su pintura, sobre la educación del arte y en fin, muchas cosas más. Así que bienvenidos, acuérdense de que pueden escribir ahí en el chat sus preguntas para Gloria y yo se las haré llegar con mucho gusto, aquí se las estaremos contestando. Bueno, pues muy bienvenida, Gloria, muchas gracias por estar aquí. Hola, Noemi, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, gracias por escucharnos. Gracias por la oportunidad, Noemi. No, pues muchas gracias a ti, Gloria, ya sé que pues los artistas tienen siempre mucho que hacer y pues los seres humanos, ¿no? Independientemente de la profesión. Sí, eso sí. Así es. Así que pues muy bienvenida, Gloria. Me gustaría Gracias. que, pues para las personas que aún no tienen el gusto de conocerte, que nos fueras platicando un poquito, bueno, ¿quién es Gloria? Gloria Aguilar, ¿cómo es que llegaste a la pintura, Gloria? ¿Dónde estás? Si nos quieres empezar a platicar un poquito de, pues de tu pasión, ¿no? Que es la pintura y sobre todo de ti como artista. Claro que sí, mira, yo soy de formación docente, soy de formación maestra, educadora, y yo estudié en Mexicali porque soy nacida en Mexicali, Baja California. Y pues ahí fue donde creo yo estuve haciendo un análisis, porque cuando me invitaste que íbamos a platicar sobre esto, bueno, en realidad yo dije, bueno, pues ¿qué voy a platicar de mí, verdad? Entonces me puse a hacer un análisis y dije, pues ¿cuándo fue cuando empezamos con esto, no? Y la verdad, así concienzudamente yo utilicé un pincel cuando hacía los frisos en la normal cuando era estudiante. Yo siempre me recuerdo mucho a mi maestro de la primaria, que el de sexto año más, que él me llegó a decir en alguna ocasión que era muy buena para esto, para dibujar, porque me pasaba a hacer los mapas de la República Mexicana y el cuerpo humano para darnos las clases. El pizarrón era de esos pizarrones verdes con gis, ¿no? Hacíamos, y entonces me pasaba, y mientras él estaba platicando con todos, a mí me ponía que yo le dibujara en el pizarrón el mapa. Entonces, así me acuerdo yo que él me decía que era muy buena para el dibujo. Y entonces después, cuando yo entro a la normal, es cuando yo, ahorita que estaba haciendo ese análisis, no ahorita, sino estos días previos a la plática, yo dije, bueno, cuando en realidad empecé a utilizar un pincel, así con esa intención de plasmar algo, ¿verdad? Entonces fue cuando estaba en la normal, cuando nos tocaba ir a hacer prácticas en las normales con los alumnos y todo, y teníamos que hacer esos frisos gigantes de más de 2 metros. Entonces eran frisos grandes, y ahí fue donde comprábamos una estampita, recuerdo, en la papelería. De las monografías, ¿no? Sí, de las monografías, de las que eran, que la alimentación, que los animales de la granja. Y yo me acuerdo que era algo pequeñito y yo lo hacía gigante, ¿no? Sin proyector, a mano alzada lo dibujaba y desde entonces salí de la normal y pues seguimos trabajando y seguí haciendo mis trabajos y todo. Sí, me gustaba mucho. Llegué a hacer hasta murales en las escuelas donde yo trabajé. Llegué a pintar murales en las paredes, para hacer ameno la escuela, el ambiente, ¿no? Claro. Cuando en algún momento también fui directora, no nada más me quedé como docente, sino también
fui directora también, contribuí con eso, me organizaba los padres de familia y pintaban ellos las paredes y yo les hacía los dibujos en las paredes entonces, pues, ahí, fíjate, o sea, sin querer, fui muralista, y lo que más me llama la atención es que analizando eso me di cuenta porque a mí me gusta mucho pintar en formato grande, en gran formato. En gran formato. Me gusta mucho más que pintar en pequeño, ¿no? Claro. Entonces, porque siempre se me dio esa parte, ¿no? De poder utilizar todo el espacio. Y bueno, esa es la parte en la que yo considero que de ahí me doy cuenta que puedo hacerlo, pero cuando yo estaba como en el 98, 97, 98 en el año, 97, 98, sentí unas ganas inmensas de ya, o sea, empezarle, porque yo siempre decía, cuando me jubile voy a hacerlo. Pues yo decía, ¿por qué tengo que dejarlo, aplazarlo? Y empecé a tomar unas clases aquí en Ensenada, en la extensión universitaria, unas clases de dibujo, y muy padre, muy emocionante, con gises al pastel, incluso por aquí tengo, mira, voy a levantarme un poquito. Sí, claro. Estamos en mi taller, Perfecto. Y por eso tengo a la mano las cosas, pero mira, aquí tengo una cajita, esta cajita la conservo desde ese año. El maestro nos enseñó cómo hacer que los gises normales que nosotros usamos para dibujar con los niños, los escolares, ¿no? Sí. Cómo hacerlos suaves para poder pintar con ellos, hacer obra, que ahora le llaman soft pastel, ¿no? Algo así. Sí. Pastel. Entonces, él nos enseñó cómo quemarlos con petróleo y llevábamos unas latas grandes y echábamos todos los que comprábamos, y luego ya los quemábamos y pintan tan bonito, y yo conservo esos todavía aquí, son desde el 98, 99, estos gises que están aquí todavía funcionan. Ajá. Entonces, ahorita pues ya vas y compras en la tienda de arte y pues ya es diferente, ¿no? Y más que ahora pues ya yo ya me instruí más, ya conozco más, entonces pues también sé marcas y cosas, ¿no? Entonces claro. que me pueden funcionar un poquito más, pero como desde ahí, ¿no? También desde ahí empiezo a quererme ya empezar a profesionalizarme en esto, pero siempre he pensado que el arte hay que disfrutarlo. Uh-huh. Sí, la docencia ha sido mi pasión. Yo iba y trabajaba hasta los domingos y para cuando llegaban los niños estaba pintada con figuras y monitos la biblioteca que les daban a ellos pues alegría verlo, y también les indicaban qué era lo que podían hacer ahí, ¿no? Eran imágenes. Entonces yo les decoraba con mis pinturas el salón, ¿no? Uh-huh. Entonces cuando ya me decido pues ya dedicarme más a esto, y que es en este año que te estoy mencionando, uh-huh. Pues ahí digo, no, esto sí me gusta y me encanta, pero me está generando un estrés, porque pues también niños pequeños, maestra, ama de casa, uh-huh. Estudiante también. Sí. Me estuve preparando, entonces, y ahora quería estudiar arte, entonces dije, no, pues algo tengo que dejar. Y decidí volver a aplazarlo. Y los guardé, esos los guardé como eso, uh-huh. Como esto es como el indicativo de que iba a regresar. El recordatorio, ¿verdad? ¿No? Todos los días lo veías ahí y decías, no, sí, ya voy. Sí, ya casi. Pero pues los tiempos se van dando, la vida siempre me ha presentado las cosas en el momento, creo que deben de ser. Entonces, llegó este momento y bueno, pues ahora lo estoy aprovechando. Pero también durante mi docencia, mi tiempo como maestra, yo le impulsé a mis alumnos al arte. Yo, uh-huh. Pues pasé por diferentes programas, ¿no? Educativos, y cuando hubo uno en donde nos daban la oportunidad de que nosotros decidiéramos y organizáramos el trabajo, de los niños, pero qué era lo que más necesitaban, vaya, uh-huh. Sus prioridades, sus competencias a desarrollar y todo eso. Entonces
yo siempre desde un principio, cuando tenía esa costumbre de que a los padres de familia en la primera junta les decía, voy a organizar los tiempos así y tal día va a ser día de arte. Y ese día los niños que vengan con su camiseta viejita, que no me traigan uniforme, y porque quiero que se puedan manchar y puedan disfrutar los materiales, que no piensen, ay, me va a pasar algo si me ensucio o si me mancho con pintura o algo, ¿no? Claro, Entonces, claro. así le hacíamos y por ahí tengo guardadas algunas fotografías de hasta exposiciones que hice con ellos, de sus trabajos, de proyectos que hicimos juntos, y siempre me gustó que ellos, pues ellos se expresaran libremente sin darles modelos y creo que se obtuvieron muy buenos resultados de eso. Me he encontrado algunos alumnitos ya todavía y que me reconocen, me dicen, profe, y ya algunos me dicen, no sabe dónde puedo tomar clases de arte porque me han visto en las redes, sus mamás y pues ahora ellos también están interesados en el dibujo, en cosas así, de 13, 14, 15 años. Los más chiquitos, porque ya los más grandes, pues ya hasta me tocaron los nietos, los hijos de los muchachitos. Pero bueno, de tus es alumnos. otra historia, ¿verdad? Pero así es como empezó, y yo siento que todo el tiempo en mi vida he estado involucrada en esto. Pues Claro. siempre lo he utilizado y ha sido parte de mi quehacer, Sí, de mi sí, quehacer sí. docente. Entonces, ahora que me jubilé ya hace algunos años, pues dije, ¿qué voy a hacer? Pues esto. Y esto es otra de mis pasiones, lo que me empecé a buscar cursos, encontré el CEARTE, empecé a tomar clases ahí de dibujo, y luego clases particulares en academias particulares, y así he estado y no he dejado. Fui a la Ciudad de México el año pasado a tomar un curso, especialmente a tomar un curso de encáustica, y donde hay oportunidad y puedo, hago mi ahorrito o vendo obra o me las ingenio, pero para tomar los cursos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque veo ahorita que están las redes sociales a todo lo que da, pues sigo un montón de artistas que me encanta su trabajo y digo, yo quiero aprender esa técnica o me llama algo la atención de eso, de lo que hacen ellos también. Y digo, bueno, porque está al alcance de todos, pues vamos a practicarlo, vamos a buscar la manera de llegar también a tener esas experiencias, ¿no? Y bueno, esa ha sido mi formación. Ahorita yo me he estado tomando clases con algunos artistas locales de aquí, incluso a artistas que ya se vinieron o se vinieron por un tiempo de la Ciudad de México, como Elena Pomar, que ella actualmente es mi maestra de arte abstracto. Y entonces cuando ella tienda cursos, yo tomo los cursos con ella, me encanta su trabajo. Y tomé cursos también con Julio Ángeles, Labra, y pues acá en la Ciudad de México con Gabriela Sánchez, ella es la número 26 en encáustica a nivel mundial, entonces pues dije, pues qué padre, y fue una experiencia muy, muy, muy placentera, la verdad. Sí, y sí. pues aquí estamos, yo tengo mi taller, me desempeño haciendo obra, es un espacio que este año tengo pensado pues a darle un poquito más de difusión, pero en realidad es mi espacio para trabajar. Sí, es tu estudio para elaborar más que nada tu obra artística y pues de repente darás algún taller o algo, ¿no? Para las personas que están ahí en Ensenada o los que quieran ir para allá, ¿no? Sí, de hecho, cuando mis amigas supieron artistas también supieron que había ido a tomar el curso de encáustica, me pedían, reprodúcenos el curso y reprodúcenos el curso. Y bueno, yo no era que no quisiera, sino que el espacio todavía no estaba adaptado, pues. Entonces, porque este espacio es un local que está aquí en el centro, en Ensenada. Entonces, yo rento el lugar y lo estaba arreglando para eso, para tener mi espacio, o un espacio más amplio. Entonces dije, ya que lo tenga listo, y ahora pues en enero vamos a les voy a reproducir el curso, así que
pues va a estar padre el taller. Divertido. Muy bien, Gloria. Bueno, entonces, digamos, el arte siempre ha estado presente en tu vida, ¿no? Es interesante cómo, me imagino, ¿no? Esta cuestión de que los frisos y todos, ¿no? Pues Gloria, díganle Gloria, a ella le quedan bien. Algo así, o la escenografía para los eventos, para los festivales, ¿no? Sí, También. sí, sí. Y bueno, pues ya desde ahí tu práctica pues me imagino que, bueno, con la figura, con el dibujo, y luego poco a poco, pues con las técnicas que te van destacando, ¿no, Gloria? Para los que no saben de ti, platícanos un poco de qué tipo de obra haces, Gloria. Yo voy a estar compartiendo algunas imágenes, pero para que las personas conozcan qué tipo de obra es la que a ti te gusta hacer. Mira, curiosamente, pues todo el tiempo yo estuve pues haciendo obra, pues trabajo figurativo, ¿no? Siempre me desempeñé puro figurativo, pero ahorita estoy en la búsqueda de lo abstracto, me gusta lo abstracto. Trato de que cada vez mi trabajo sea más abstracto porque hacia allá quiero llegar, pero pues todavía mezclo lo figurativo con lo abstracto, ¿no? Y esa es la obra que a mí me gusta realizar, pero igual hay personas que me han pedido o me piden en determinado momento retratos o animales o hasta incluso sus mascotas, ¿no? Y también por pedido, pues igual ellos me entregan la fotografía de lo que quieren y yo se lo hago, pero en realidad la obra que yo llevo a exposiciones es obra abstracta. Es obra abstracta. Ajá. Y Gloria, ¿por qué has encontrado en la pintura abstracta pues tu pasión o por qué te llama la atención lo abstracto? Me llama la atención mucho lo abstracto porque siento que me libera. Siento que no me marca un modelo que yo tenga que seguir o que puedan decir o que se pueda decir o me pueda decir yo misma me quedó o no me quedó perfecto, porque siempre buscaba esa perfección. Cuando yo hacía dibujos, quería o hago dibujos, quiero que sea igual, que se parezca muchísimo a lo real o a la fotografía que yo estoy tratando de copiar. Entonces, esa parte quiero yo romper con eso, porque a mí se me hace fascinante poder expresarme, utilizar la gama de colores que a mí me gustan, o que yo decida, la paleta de colores que yo decida y poder hacer con ellos y que nadie me diga está bien o está mal, ¿no? Al contrario, me da mucho gusto saber que hay personas afines a mi, a mi expresión, a mi manera de expresarme, así, ¿cómo se dice? Me trabé un poquito, pero esa manera de expresar lo que yo siento cuando yo estoy haciendo, o sea, cuando llegue ese momento no quiero que nadie me interrumpa, casi por lo regular pongo música, no le pongo sonido al teléfono, porque estoy yo misma abstraída, pues estoy en ese proceso creativo y me gusta y no paro, a veces por eso es que mi taller no está en mi casa, Claro, porque, para que no te porque interrumpan. no, es que estoy tan metida en lo que estoy haciendo que me gusta tanto que cuando sé que tengo que, por ejemplo, cuando lo tenía en el segundo piso de mi casa, y sé que tenía que bajar a hacer la comida o que tenía que ir a abrir la puerta o hacer algo, pues entonces yo hasta misma sentía una cierta molestia porque decía, ay, ¿por qué no puedo estar en lo que yo quiero Sí, estar al claro. 100? Sí, sí, sí. Entonces, cuando yo me vengo a mi taller, pues la regla es que, ¿verdad? Que estoy en mi espacio, en mi tiempo para mí. Así es. Y eso. El arte abstracto es para mí, pues es lo que yo siento, lo que yo quiero expresar para mí. Y si a otra gente le gusta lo que yo hago, yo me siento feliz, me siento muy contenta porque pues qué mejor, o sea, qué satisfacción tan grande que alguien ajeno a ti, nada más con ser espectador de tu trabajo, diga esto, yo quiero esto me gusta, yo me identifico con esto, ¿no? No sé, tú también eres artista, yo creo que tú también lo has experimentado. Claro, es como dices, ¿no? Ya cuando a alguien más le gusta, alguien se lo quiere llevar, ya es como un super plus, ¿no? Pero finalmente el contacto tuyo con la obra, pues es algo
pues muy personal, ¿no? Sí, Y qué bueno que a las personas pues les llegue a gustar y se lo quieran llevar, ¿no? Obviamente, sí, pues, así es. pero sí, sí te Sí. entiendo en esta cuestión de cómo es el proceso creativo, ¿no? Y en este sentido sí me gustaría preguntarte, Gloria, ¿cómo comienzas una obra? ¿Tienes alguna idea previa de algo que te inspiró? ¿Piensas más en los colores o es como un poquito más lúdico, más como ir jugando con las texturas? No sé, ¿cómo es tu proceso? ¿Nos podrías platicar un poquito? Pues mira, yo he aplicado diferentes técnicas. Trato de aplicar, ahorita que estoy también, puedo decir yo que estoy en formación, porque trato de aplicar las técnicas que aprendo en mi clase con la maestra Elena, ¿verdad? Entonces, hace poco recibimos un taller acá en CEARTE y ella nos hablaba de la composición y cómo a través de las cosas que nos rodean y de la naturaleza, porque en esa ocasión se trató de la naturaleza, encontramos patrones, líneas, que nosotros podemos utilizar en nuestro arte abstracto, ¿no? Ujú. Entonces, yo cuando voy a empezar una obra, hago como una compilación de todas esas cosas que hasta, me acuerdo mucho que hasta ella decía, hasta de la trayectoria que tú haces de un lugar a otro, Ujú, ujú, ujú. o dentro de un lugar, tú puedes dibujar y puedes trabajar en abstracto esa trayectoria, ¿no? Claro. Entonces, la verdad es que he aprendido mucho y yo trato de ponerlo en práctica cuando yo lo estoy haciendo, pero en realidad a mí sí lo que me gusta mucho y para empezar, yo te voy a decir, yo raramente hago un boceto Ujú, ujú. de cuando voy a trabajar abstracto. Sí. Yo rara vez hago, lo que sí elijo es la paleta de colores que yo quiero trabajar. Eso, el Mm, color es el que siento que es una parte fundamental de mi trabajo. ujú, Otra es también, a veces y muchas veces me ha sucedido que son los sueños. ok. A Ujú, veces estoy tan metida, enrolada en esta actividad que lo sueño. mm, Sueño que hacía ciertas cosas o que voy a poner ciertas cosas porque dejé algo inconcluso, porque también a veces hay que dejar la mente descansar, la vista, ujú. porque te enrolas en el trabajo y llega un momento que hasta pierdes la visión de lo que querías. Y también, no sé si yo creo que a muchos que a lo mejor me están escuchando que también utilizan el arte como una manera de expresión, saben que cuando uno le está buscando y buscando y buscando en el mismo lienzo, a veces hasta puedes echar a perder lo que estás haciendo. Sí. Tienes que darle un descanso y Ujú. retomarlo. Yo lo que hago es volteo el lienzo, volteo mi soporte, Ajá. lo dejo ahí descansando un día, 2 días. Y Ujú. ya regreso y lo veo, lo vuelvo a voltear, lo veo y digo, ay, esto está padre, esta parte me gusta. Claro, Y así, claro. sí, entonces, pero sí, yo así es. Y las texturas, pues sí, me gusta mucho poner texturas, me gusta la técnica mixta también, agregarle papel, recortes de papeles de colores, incluso con la misma maestra tomamos unas clases de texturas también y también Ujú. las aplico para darlo, porque me gusta que también se vea con textura los trabajos, que se vean así muy, a veces muy recargados, pero a veces también light, muy, muy suavecitos, ¿verdad? Porque es que depende del estado de ánimo, pues Claro. por eso te digo, sí, puede decirse que es intuitivo hasta cierto punto mi trabajo. Oye, me Con, llama la atención cómo dices que trabajas mucho como escogiendo el color. Digamos, ¿cómo es esto? Por ejemplo, llegas a tu taller, a tu estudio, sacas cierta gama de colores de más o menos, como dices, a lo mejor relacionado con tus sueños o con alguna idea que ya traes y en base a eso ya los pones y comienzas la obra, digamos. ¿O por qué es tan importante para ti el color en este caso, Gloria? bueno, en primer lugar, porque, bueno, a la mayoría de mis cuadros le vas a ver amarillo. El Mm, amarillo es un color que me gusta mucho ok. en sus diferentes tonalidades.
Entonces, el amarillo, y a veces digo, ay, qué atrevida, porque me anoté amarillo, el magenta y muchos colores así, pero me gusta lo vibrante, no sé, yo creo que a lo mejor porque nací en primavera y por eso me gustan los colores muy brillantes, pero sí, entonces cuando yo elijo los colores, casi por lo regular, es porque son mis colores favoritos, mis preferidos, entonces siempre llevan esos tonos. Sí, casi siempre vas a ver mis trabajos que van a predominar el amarillo, el ocre, el magenta, algunos el rojo óxido, el natural, pero son esos tipos de colores casi siempre, y el azul turquesa, son de los colores que casi siempre, entonces puedo tener otros colores ahí, pero esos son los que, y lo que hago es que le varío, le pongo esos y le varío otro color que no necesariamente uso casi siempre. Entonces, pero sí, también tiene mucho que ver cuando yo decido tomar, por ejemplo, algo de alguna fotografía, cuando yo decido que hay algo que me gusta de una fotografía que yo misma tomé o de un paisaje que algo que a mí me quedó muy grabado y que yo quiero representar. Entonces es cuando yo también, es lo que me da a mí la pauta para elegir también los colores, no necesariamente esos que siempre me gustan a mí, por eso, por ejemplo, a mí me gusta mucho el mar. Entonces, cuando de hecho, por eso vivo en Ensenada, así como entre comillas, ¿no? Siempre dije, cuando yo me vaya a trabajar, me quiero ir a vivir a trabajar cerca del mar. Y pues se me cumplió. Entonces, pero he hecho trabajos del mar, de agua y de rocas y cosas así que no tienen nada que ver con el amarillo, con el magenta y todo eso, ¿no? Pero es de acuerdo también, yo creo que tiene mucho que ver también como los estados de ánimo, ¿no? En marca, pero en su mayoría como que siempre ando muy alegre porque dijo mucho de los otros colores. Sí. Bueno, finalmente pues el color es una vibración, ¿no? Entonces, como dices tú, bueno, hay artistas que se identifican más con los colores fríos, hay gente que más con los colores cálidos, hay gente que le gusta más monocromática su obra, en fin, ¿no? Pero sí, en este caso, y bueno, ahorita los que están viendo esta plática, pues ahí como estoy compartiendo algunas de tus obras, pues sí pueden ver que sí prevalece mucho de los colores que está diciendo Gloria, como más vibrantes, ¿no? Esos contrastes de color fuerte, ¿no? Creo que luego también hay artistas a los que no les gusta mucho, o más bien como que esta cuestión de atreverse a usar colores tan vivos, pues bueno, a veces hay sus reservas, ¿no? Pero pues yo creo que independientemente de que si dominamos o no el color, yo creo que es más que nada por la vibración, ¿no? Que con la que nos podemos identificar, ¿no? Y en este caso, pues sí, ahí se ve tu alegría, Gloria, tu vibración. Sí, a mí es que, ¿sabes qué? Yo creo, como te decía hace ratito, yo creo que todo llega en su momento. Y esto de poder desempeñarme en esta área del arte, creo que llegó en el momento indicado. Yo ahorita que estoy jubilada, mis hijos ya son adultos todos, son independientes, entonces tengo todo el tiempo y mi compañero de vida pues siempre me ha apoyado también, entonces por ese lado no tengo ese obstáculo tampoco, entonces así que pues disfruto esto, es mi terapia ocupacional, digo yo, y yo la verdad que sí les aconsejo a muchas personas que a lo mejor están en mi situación de estar jubiladas y que pues que no están a lo mejor haciendo algo parecido a esto, deberían de experimentarlo, ya sea el tejer o el hacer otro tipo de actividad, pero que te apasione, eso se te van las horas, los días, los minutos y haciendo algo que te agrada. Sí, y así es, ¿no? Yo creo que es muy importante este mensaje que acabas de dar, Gloria, porque creo que a veces creemos, ¿no? Que conforme va la vida, creemos que hay ciertas actividades que pues ya no podemos retomar, ¿no? Y sin embargo, como dices, las cosas se van acomodando y hay veces que ya tenemos más tiempo, ¿no? Para hacer ciertas cosas, ¿no?
En este Sí, caso, bueno, tú nos estás contando de tu trayectoria, que obviamente el arte siempre ha estado presente en tu vida de alguna u otra manera, que es algo que obviamente no has soltado, pero lo bueno que ahorita ya tienes como el tiempo para, pues, dedicarte, ¿no? Dedicarte a, pues a así la es. pintura, ya digo, obviamente si tu familia, obviamente seguramente tendrás toda la atención con ellas, pero ya no implica como todo el tiempo del trabajo, las horas de la docencia, entonces estás en una etapa Así más es. tranquila en ese sentido, ¿no? Así es. Y bueno, pues el arte como todo y bueno, como dice Gloria ahorita, como cualquier actividad, siempre es bueno tener algo, ¿no? Algo para nosotros, ¿no, Gloria? ¿O tú cómo ves, ¿no? Esta cosa de no estar, pues no sé, pensando en que ya no tenemos algo para nosotros, ¿no? Como cuando crecemos, ¿no? Sino al revés, Sí, ¿no? es al contrario, esta es una actividad que te mantiene, bueno, es hablando yo específicamente de la pintura, ¿no? Ujú, Es una actividad que te mantiene activa la mente, o sea, tú a lo mejor pasan muchas ideas por tu mente, pero ahí lo puedes plasmar porque recordemos que el arte también, la pintura es una forma de expresar. Así como muchos escriben ujú. poemas y hacen narrativa o no sé, uno también lo puede hacer a través de la pintura. Así es. Entonces, a través del crochet, muchas personas se ponen, hacen hasta grupos de bordado y otras cosas, ¿no? Entonces, yo ahorita estoy muy agradecida con la vida porque me está dando esta oportunidad, este momento. Eh, yo no creí que fuera, yo de primero dije, pues, ¿qué voy a hacer? Y nunca, sí lo tenía presente, pero como que la ofuscación del momento de que te jubilas y es un desequilibrio, te voy a Mm, decir. Yo no sé si a muchos les ha pasado o muchos están en una situación o han estado en una sí, situación seguramente sí, como la también. mía, Ujú, pero sí, después de estar más de 30 años haciendo la misma actividad, sí. claro, con sus variantes y todo, pero haciendo, estar ocupado, cumplir con un trabajo, tener un patrón, no sé, X, ¿no? Y de repente ya no te tienes por qué levantar tan temprano, ya no tienes que dejar la comida hecha para el mediodía, ya no tienes Ujú, que hacer muchas cosas, ya eres libre, se puede decir. Entonces y dices, ¿qué hago ahora con esta libertad? ujú, ujú, ¿Qué sí. hago ahora con todo ese tiempo que tengo, que me sobra? Ujú. Entonces, sí entran unos días, unas semanas, unos meses de desequilibrio. La verdad, yo sí lo experimenté, pero de repente dije, pues, ¿por qué no? Experimenté pues, hacer otras cosas, Ujú, pero dije, pero si yo siempre dije que quería pintar, ujú, que lo que iba a hacer cuando me jubilara era pintar. Y entonces fui a CEARTE y pregunté si no había cursos y ujú, empecé. Y de ahí no he parado, ¿eh? No he parado y busco y donde hay clases y a veces las pago particulares o como sea, no claro. sé, pero es algo que me mantiene activa, ocupada, que me reanima día con día. Pues te digo, ya todos mis hijos ya son adultos autosuficientes, o sea, entonces, pues ya no dependen de uno, pues entonces de que les digas vete por aquí, vete por allá, haz eso, Claro. hiciste la tarea, no la hiciste, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. Sí, como dices, ya hay un poco más ya de cambió. tiempo. Y entonces yo a todas estas personas que tienen a lo mejor una edad similar a la mía o que una situación ya como la mía, que están en este tiempo de su vida, pues yo sí les recomiendo que busquen ese tipo de actividades. No necesariamente tienen que ir a hacer ejercicio. Sí es bueno, ¿no? Pero Ajá. digo que tengan forzosamente que hacerlo porque hay personas que también, pues por su situación física a lo mejor o de salud no lo pueden hacer. Entonces, pero pues esto es algo que sí creo que todo mundo podemos llegar a hacerlo. Claro. Y te digo, no específicamente la pintura, hay muchas maneras de trabajar el arte, hay muchas formas de expresarse y de hacer arte plástico, ¿no? Así es. El bordando, no sé, la cerámica, la cartonería, que también he estado experimentando con la Mm. cartonería, todo eso, pues hay tantas cosas que puedes hacer. Oye, Sí. Gloria, y ahorita, bueno, ahorita que mencionas la cartonería, ¿alguno de tus proyectos es hacer algo de escultura, o como ves, o a lo mejor adaptar algo, algunas pinturas tridimensionales, o no sé? Fíjate que sí, Ajá. sí, tengo para este año quiero hacer algo así. De hecho, estoy en un pequeño grupo
que queremos hacer un trabajo de calaveras para el 2 de noviembre, pero los queremos empezar a trabajar desde ahorita y pues queremos armar algo padre para esta actividad que se viene el Día de Muertos, ¿no? Y que aquí estamos muy al norte y no se vive igual que como se vive acá por el centro del país, ¿no? Pero sí queremos traer algo, porque algunas de esas personas que están en este grupo son provenientes de allá, y entonces dicen, ay, aquí casi no se da más lo de Halloween y eso. Sí. Entonces nosotros estuvimos trabajando la cartonería y dijimos, ay, pues sí, si hacemos un proyecto así, y sí, formamos pues este grupito que vamos a empezar en estos días a hacer un proyecto ya con esa intención de trabajar calaveras gigantes o algo así. Y yo, la verdad que yo sí, por eso me gusta tomar los cursos diversos, porque yo lo implemento a mi obra. Entonces, a mí, yo quiero implementar también algo de escultura con la cartonería. Entonces, y la cerámica también, nada más que estaba trabajando la cerámica, y pues se vino la pandemia y nos cerraron el taller de cerámica, y pues ya no, ahorita no me he retomado esa oportunidad, pero sí me interesa también esa. Se ve que entonces andas ahorita en la búsqueda de varios materiales, ¿no? También para precisamente tener como más posibilidades de desarrollar tus ideas, ¿no? Así es, porque no, es que yo no me siento limitada, pues, y no quiero sentir límites, pues, porque yo digo que los límites se los pone uno, entonces las personas van a apreciar tu trabajo y a través de él te van a conocer. Entonces, si tú dices, ay, no le voy a poner esto porque quién sabe si no les guste, pues si no lo estás haciendo para ellos, estás haciendo para expresar lo que tú quieres, lo que tú sientes, tu idea, tu creatividad, ¿verdad? Y si ya con ello, como dijimos hace ratito, te ganas el gusto de las personas en el sentido de que quieran poseer la obra, ¿verdad? Pues esa es otra cosa, ¿verdad? Qué bueno. Pero yo más que nada lo hago para proyectarme. Y también, claro, yo tengo muchos amigos y muchas personas gracias a Dios, tengo personas que me compran obra y que les gusta mi trabajo y me encargan el trabajo. Pero también pienso que esa parte muy íntima de uno es la creatividad, ¿no? Entonces esta parte muere en el momento en el que tú te limitas por complacer a otros, siento yo. Ese es mi punto de vista. No, muy bien, Gloria. Muchas gracias. Pues eso es importante que nos lo compartas. Y bueno, también para los artistas que nos estén escuchando, porque creo que a veces eso sí es una gran limitante para el proceso creativo, ¿no? Siempre estar como pensando que sí se va a vender, que sí va a gustar, ¿no? Y bueno, pues obviamente sí son cosas en las que como artista sí, pues sí llegas a pensar, pero no puede ser tu vía nada más, ¿no? Porque si no se nota forzada, ¿no? Se nota forzada la obra, ¿no? Sí, o no sale, simplemente no sale. No sale. Entonces, ahí sí te conviene, ahí sí tendrías que hacer un trabajo, pues, ya sobre un encargo, ¿verdad? Ya sobre algo así. Entonces, yo sí la verdad que sí le pongo todo mi empeño cuando es un trabajo que ya tiene unas especificaciones, que ya la persona para la que va dirigida está pidiendo que cumpla con ciertos requisitos o con ciertas formas o colores o algo. Claro. Yo sí me apego a lo que ellos, porque ese trabajo es para ellos. Claro. Pero cuando yo estoy haciendo algo para mí, que después a lo mejor puede a alguien quedarse con él, porque comparte ese gusto conmigo, o sea, pues yo lo agradezco, la verdad que mucho. Claro. Pero mira, es que yo quiero dejar bien claro esto. Lo que pasa es que mi interés no es tanto vender. Mi interés es expresarme. Okay. Es expresarme. Entonces, yo sí vendo obra y todo, pero yo a lo mejor muchos dirán, ay, pero ¿por qué no quiere vender? No, sí quiero vender, pero yo no hago la obra para vender con esa intención, como dijiste tú hace ratito, hace un momento. Yo la hago para expresarme, porque me gusta, porque eso siento, porque eso me sale de mi mente, de mi sentir al manipular los materiales. Entonces, cuando yo pienso en que lo voy a vender, es que sí como que me trabo cuando digo es para venderlo, ya siento como que no,
no fluye, no algo no fluyen las fluye. ideas. Y lo que pasa es que como yo también estoy jubilada, entonces, pues a lo mejor no tengo un gran pago de jubilación, pero tengo mi vida resuelta en esa parte. Entonces, ya trabajé muchos años y ya tengo esa compensación. Entonces, creo que si vendo o no vendo 2 obras o 3 obras al mes, pues a mí no siento que me vaya a afectar. Pues entonces yo Claro. creo que por eso tiene mucho que ver en mi manera de pensar, ¿eh? Pero no necesariamente todos tienen que pensar igual que yo, ¿verdad? O sea, Sí, o no siendo todos están en la misma situación, ¿no? Algunos así de que si estamos en no la misma vendes situación. una obra, pues te va mal en el mes. Sí, Así es. sí, no, porque si hay personas que quieren vivir o dicen, se podrá vivir de arte, yo me quiero dedicar a eso, se puede vivir de arte. Entonces, pues, yo pienso que sí se puede vivir, ¿verdad? Pero yo en realidad, yo no lo estoy haciendo con esa intención, ¿no? Que Pero se da, sí. se da. Yo compro materiales, con lo que yo invierto en material, en equipo, ¿eh? Eso es lo que hago. Te pagan algo y órale, se va para el material, ¿no? Sí, la verdad que me voy a comprar material de arte, pinturas y cosas que siempre he querido tener para poder experimentar nuevas técnicas. Sí, y en eso invierto, la verdad, el dinero. Porque, pues yo siento que no vendo mi obra cara, ¿no? No la vendo cara. Yo vendo mi obra porque me da gusto que alguien la quiera tener y la vendo de manera accesible. Oye, Gloria, pero mira qué interesante esto que estás platicando, ¿no? O sea, finalmente no haces tu obra para vender, pero pues la vendes, ¿no? Y pues Sí, qué bien, ¿no? sí se vende en realidad. Entonces, pues por eso te digo, yo creo que cuando hay muchas personas que dicen, pero es que no no vas a vivir de arte o algo así, hay como un cierto tabú, ¿no? Yo creo que en estos años que se ha dado tanta difusión, o será que yo he estado inmersa ya más estos años a la pintura, al arte, y me estoy dando cuenta de eso, puede ser, pero creo que se le da tanta difusión al arte. No sé, ¿tú qué Sí, pues piensas? ya hay más plataformas, ¿no? Obviamente, más vías para que llegues a más lugares, ¿no? Obviamente como artista, ¿no? Y para que te conozcan y puedas hacer llegar hasta tu obra. O sea, antes tenías que viajar hasta el lugar para llevarla o pagar grandes cantidades de dinero por el traslado, ¿no? Así es. Los envíos y todo eso. Ahora yo no digo que salga barato, ¿no? Pero hay más poder adquisitivo de cierta forma también y también hay como más competencia en el flete y eso, y hay más oportunidad de que puedas enviarlo de una manera más económica. Así es, Gloria. Mira, vamos a mandar unos saludos aquí a las personas que nos están viendo. Muchas gracias por estar aquí en el programa. Ahorita estamos en directo, pero bueno, también para las personas que vayan a ver después la grabación, pues muchas gracias por su apoyo. Pues ahí denle like, suscríbanse, porque todos los lunes estamos teniendo una plática con un artista diferente. Mira, Ana Luz, Ana L nos dice hola, Damaris Gutiérrez, enhorabuena, Gloria, te manda saludos. Y Gracias, Dania MG, hola, buenas noches. Eduardo Aguilar también te manda saludos, buenas noches. Saula John, muchas felicidades, a la mejor maestra, es única. Damaris Gutiérrez, también maestra y artista. Samba Surto, te felicita por tu excelente trabajo. También Damaris Gutiérrez, bueno, saluda ahí. Eduardo Aguilar dice, las obras que realiza Gloria son excelentes, me encanta la gama de colores que aplica. Si viera una obra, fácilmente supiera que es de ella con el estilo o color que aplica. Bueno, creo que eso también es interesante, ¿no? Cómo las personas ya vayan identificando tu obra. Bueno, y sobre todo que se va viendo, pues una línea de trabajo en tu obra, obviamente, ¿no? No tanto porque tú digas, no, tiene que ser así, sino porque pues así precisamente va fluyendo, ¿no? No, yo no podría decir que todas, pues se parecen, porque tienes unas muy diversas, ¿no? Y sobre todo porque veo que las técnicas también son muy diferentes, ¿no? Veo que haces, obviamente, acrílico, haces encausto, también haces óleo, haces collage. Pero, pues bueno, también eso es interesante, ¿no? Que las personas vayan identificando tu obra, ¿no?
Muchas gracias. Verónica Eugenia Osuna Talamantes, amo sus colores. GSAA, la mejor. Por ejemplo, que sí, no habían observado eso de tus colores, que sí es cierto que te gustan, ¿no? Yo creo estos colores vivos, radiantes. Marisela Valencia, un saludo a la activa y exitosa Gloria. También Eduardo Aguilar te dice, sus hijos Abril, Susana y Saúl están orgullosos de ti. Como también tus nietecitas Lena y Siena, muchas felicidades, Gloria. Qué Gracias. lindo el apoyo de tu familia. Sí, gracias. Gabriela Valles López, saludos, felicidades a Gloria por su trabajo creativo. Yolanda Moreno, muchas felicidades, Gloria, excelente artista. Y amo, gracias. Y bueno, Elena Pomar, ahí anda, muchos saludos, que es tu maestra, Gracias. ¿no? Gracias a mi maestra, sí, Es tu claro que sí. maestra, ¿no? Bueno, a ver, Sí, muchas gracias a todos. Suscríbanse. El sí, recordatorio. claro que sí, suscríbanse. Suscríbanse para que puedan seguir viendo las diferentes pláticas y como les decía, también si son artistas, pues escríbanme, contáctenme para que también anden por acá en una plática. Gloria, a mí me gustaría preguntarte cómo ves tú el arte en Ensenada, ¿no? Digo, para las personas que no conocen el hermoso lugar que es Ensenada, pues no sé si nos pudieras platicar un poquito, obviamente pues es costa, es una ciudad tranquila, ¿no? Pero pues ¿cómo está ahorita la actividad artística por allá? Mira, yo la verdad, Ajá. creo que hay muchos artistas aquí en Ensenada. Habemos muchas personas que nos dedicamos a esto. Yo la verdad que este, me encuentro en reuniones y con muchas personas y conozco de personas que tienen mucho trabajo, pero hay mucho trabajo, la promoción más que nada es individual. Mm. Ahorita siento yo que no sé si después, pero siento como que se ha apagado un poquito, después de la pandemia, ha costado Mm. un poquito de trabajo Pues sí. como Ensenada, como a retomar otra vez ese vuelo. Esperemos que este año sea un muy buen año, que vuelvan a hacer esas actividades en el Valle de Guadalupe, que también Mm. durante el tiempo de los festejos de la vendimia y eso se promueve mucho el trabajo de los, se hace mucha difusión a los artistas, pero también creo que ahorita no sé a qué se debe, la verdad, porque yo veo Tijuana, Rosarito, Mexicali, te digo, yo constantemente me he estado metiendo al internet, sigo varios artistas, estoy en varios grupos, de hecho estuve participando en el Festival de Tijuana, acabamos de ir, incluso creo que ahí también estuviste tú en el Art Wall de De Rosarito, sí, Rosarito. allá te Ajá, conocí. entonces ahí Sí. hemos estado presentes en esas actividades y veo carteles y veo actividades y aquí en Ensenada sí hay, pero son más que nada individuales, o sea, Mm. no son como de colectivos, de Ok. grupos, de artistas que se reúnan para hacerlo. Entonces, Ujú. siento que no sé por qué pasó eso después, porque antes de la pandemia había mucho movimiento y ahorita siento como que nos Ujú. aletargamos un Ujú. poquito, no sé qué se debe. Se está haciendo mucho, yo creo que se está haciendo mucho trabajo individual, ¿no? Cada quien en sus Mm. talleres está haciendo mucho trabajo Ujú. individual. De repente les vamos a dar la sorpresa y les vamos a montar muchas exposiciones, pero ahorita sí siento, y será por también la temporada, vamos iniciando el año, ¿verdad? Pero Ujú. sí, después de la pandemia sí hubo ahí Sí, sí, sí. un Bueno, momento pues ahí está el llamado para los artistas de Ensenada para que se junten. Contáctense. Sí, sí, la verdad es que hay muchos planes, ¿eh? En los grupos en los grupos en los que yo estoy de trabajo, sí tenemos planes de trabajar, de trabajo, te digo, pero como que vamos apenas a impulsarnos, ¿no? En esta parte, porque sí, bueno, yo he buscado oportunidades por otra parte, o sea, Ujú, ujú, sí. ya viste que a Tijuana iba y venía, esa vez que fuimos al Festival de Tijuana, ahora en julio, fuimos y vinimos los 3 días a Mm. Tijuana, ¿eh? O sea, Ujú. eso es querer participar, yo creo, Claro, ¿no? así es, sí, sí, ¿Verdad? sí. Pero sí, hay, ahorita también, ahorita dentro de poco va a haber unas exposiciones en la Casa de la Cultura, te digo, sí hay, pero siento yo que está un poquito
un poquito, o poca difusión, ¿será? No sé. Bueno, pues es que sí, desgraciadamente sí Pero de muchas que hay cosas arte, hay se... arte. Sí, y como tú dices, ¿no? Muchas cosas se pasmaron, también como artistas creo que como que pues nos hicimos a trabajar solos, ¿no? Con la pandemia y todo, pero bueno, poco a poco se está Sí, poco activando. a poco. Ujú. Porque ahorita yo te digo, yo veo que en Tijuana, pero a lo mejor ellos dentro de ya dentro de la ciudad, a lo mejor ellos también sienten que a lo mejor era algo más, era también, había mucho más difusión de la que tienen ahorita. O sea, yo te lo digo porque yo estoy inmersa en esta comunidad, pero Claro. a lo mejor ya propiamente en Mexicali, en Tijuana, en Rosarito, en Tecate, se puede al interior a lo mejor sentir algo similar, ¿no? Lo que yo sí puedo observar es que allá hay un poquito más, ya ellos ya están teniendo un poquito más de difusión. Nosotros siento que todavía nos falta agarrar un poquito más de vuelo, pero yo creo que es algo que se va a lograr este año, porque hay muchos planes. Sí, 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 pues ahí va, ahí va. Y pues ese es el llamado, ¿no? Precisamente pues también por eso, Gloria, la invitación para que precisamente este programa pues también sirva como pues estas maneras de conectarnos como artistas, que no andemos tan solos, pues que nos vayamos conociendo. El proyecto no solo es de artistas plásticos, perdón, en este caso, de todo, músicos, actores, de todo, así que, pues bueno, creo que mientras más redes hagamos entre artistas, pues también más proyectos podemos realizar, pues obviamente como colectivos, como en conjunto, ¿no? Pues qué bueno que me estás diciendo precisamente cómo está ahorita el movimiento por allá en Ensenada, y pues para los que no conocen Ensenada, pues dense una vuelta. ¿A dónde se puede ir a ver arte en Ensenada, Gloria? Pues está el CEAR, las galerías del CEAR, la galería de la Casa de la Cultura, está la de Santo Tomás, y pues hay otras, hay unas que recientemente, no recuerdo bien su nombre ahorita, pero hay como unas dos nuevas que abrieron, pero son como particulares, ¿no? Pero te digo, ahorita no hay mucho. El Museo del Vino también viene. También recientemente hubo una exposición también de una amiga, también una artista ahí, estuvo Transitar, se llama su exposición, y te digo, sí hay espacios, pero yo creo que ahí poco a poquito vamos a ir levantando el vuelo. Así es, así es. ¿Ha habido antes algún festival así como el de Tijuana Arte o el de Artwork de Rosarito? ¿Ha habido algo así en Ensenada? Fíjate que yo desconozco ese dato, no, si lo hubo, a lo mejor fue en el tiempo en el que yo no estaba inmersa en esto. Okay. No lo sé. Ok, bueno, pues si no hay para los que sepan, pues pásenos el dato, ¿no? Sí, que nos pueden, sí, por ahí las personas de las que comentaron que comenten, ellas sí saben, algunas de ellas sí saben. Ah, bueno, muy bien, muy bien. A ver, mira, Laura León también te manda muchas felicidades. Ok, Elena gracias. Pomar te dice que mucha calidad y gran progreso. Felicidades a Noemí por su proyecto de difusión. Muchas gracias, Elena Pomar. Y Armida Aguilar, excelente trabajo. Felicitaciones a mi hermana. Muchas gracias por su Sí, apoyo. muchas gracias. Precisamente, pues bueno, ya saben que pues el arte hay que apoyarlo, hay que apoyar a los artistas locales. Es la mejor manera, ¿no? De dar a conocer nuestro trabajo. Gloria, Sí, 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 perdón, dime. sí, mi proyecto para este año, es que en mi taller tengo planeado traer algunas personas que tengan una técnica definida que los caracteriza, y traerla para que la compartan en unos laboratorios o talleres de 1 o 2 días, también incluso locales, artistas locales, ¿verdad? Voy a contactarlos y voy a hacer en mi página de internet, pues ahí voy a estar poniendo fechas y todo para el que le interese participar o asistir, pues ahí va a estar, porque es parte de los proyectos que yo pues tengo planeados para que pues se haga más difusión del arte también, ¿no? Y también con esto mismo, ¿no? Que los gastos de recuperación pues no sean tan costosos para que sea
accesibles para todas las Accesible, claro, personas. claro. Y bueno, sobre todo porque creo que también es importante, como dices, ¿no? Que casi siempre tenemos esta idea de que queremos hacer arte o queremos tomar clases y bueno, pues es carísimo y el material, pero pues hay muchísimos lugares, ¿no? Digo, ahorita tú estás mencionando este proyecto que me parece genial, lo que quieres impulsar este año, pero bueno, también invitar a las personas a que se acerquen a las casas de cultura, al CEAR, que Así es, finalmente pues tienen costos bastante accesibles, ¿no? Para así que es. todos puedan obviamente tomar clases y pues seguirse instruyendo en el arte, ¿no? Así que no hay pretexto. No, no hay pretextos. Así es, Gloria. Pues mira, se nos están acabando ya los minutos, Gloria, rapidísimo. No sé si, bueno, me gustaría como dejarte unos minutos para que tú nos quieras, pues, compartir algo, lo que tú quieras. Ya nos hablaste de tus proyectos, obviamente que para que las personas pues estén al tanto de tus redes, que te sigan, para que vean tus publicaciones cuando saques algo, ¿no? Algo de tus proyectos. Pero bueno, no sé, algo que le quieras decir a los niños, a los jóvenes, a los adultos con respecto a lo que tú has encontrado en el arte, lo que tú quieras, Gloria. Mira, pues antes de llegar a ese punto, yo nada más me faltó comentarles que pues yo he hecho mucha experimentación, ¿no? Ujú. Entonces, en el momento, hubo un momento en el que dije, yo quiero hacer algo, quiero expresarme de manera que no nada más en un cuadro que alguien pueda poner en la pared de su no sé, de una sección de su casa o algún coleccionista que quiera tenerlo ahí, ¿no? No sé. Yo dije, quiero hacer algo que sea accesible, que lo puedan traer con ellos, y entonces decidí hacer pequeños cortes de lienzo Ah, y empecé a hacer bolsas. ujú, ujú. Entonces sí, hacía los frentes de las bolsas y todavía lo hago, pero ahorita me he dedicado un poquito más al formato del bastidor Ujú, y todo, ujú. ¿no? Sí, Que, entre comillas, yo también hago los bastidores, le hago la carpinteada y todo ese pues rollo, sí, todo el proceso. todo el proceso. Por acá no sé si sí, por ahí sí creo que sí se alcanza a ver mi maquinaria por ahí, pero yo corto y pego y pongo, engrapo el lienzo, la Ujú, camba, todo, ¿no? ujú, Entonces dije, yo tengo el material, voy a hacerlo. Entonces, como también sé usar la máquina de coser, pues dije, pues voy a manufacturarlo yo. Y entonces me puse a hacer bolsas abstractas con mi obra y las lancé ahí en mi página y en el Instagram, y que va siendo que un boom, que muchas ujú. personas, yo creo que vendí ese año, no sé, si hice unas 100 bolsas. Wow, muy bien. Entonces, pero te digo, accesibles, y yo lo que Ujú, a mí lo que me llenaba de ese proyecto fue que la gente quería tener una bolsa mía, pues. ujú, ujú. Entonces, eso no es el ego, es el gusto de que les guste lo que, valga la redundancia, Claro, lo que yo hago, pues. sí, sí, Entonces, sí, mi sí, sí. trabajo, mis combinaciones, esa parte la quería, porque no la habíamos comentado, ¿no? Sí, Que ¿no? también Ujú, he hecho bolsas. Y pues cada año también procuro hacer un calendario de la obra que más me gustó, de las obras que más me gustaron. Elijo ujú. las 12, 13 obras que más me gustaron en el año, Y y las las pongo en haces un calendario. un Ajá, y calendario. ahí los tengo a la mano, a veces a la venta, a veces de regalo por agradecimiento, y Ujú. dependiendo, ¿no? Pero pues ahí eso es lo que hago. Y pues, ¿qué mensaje puedo dejar yo o de darles a los jóvenes, a las personas que les interesa el arte? Si no les interesa el arte como una profesión para dedicarse o desempeñarse en ella toda la vida, o que sea su forma de, no sé, de tener Ujú. los medios para sostenerse, ¿no? Hablando económicamente, ¿verdad? Sí, Yo les puedo decir que el arte no tiene tiempos, o sea, no hay edades, niños, adultos, ancianos pueden hacerlo, ¿no? ujú, Y también, la otra cosa que puedo mencionarles y que yo considero que es importante es el hecho de que si te gusta, si tienes esa pasión
Si tienes esas habilidades o quieres desarrollar esas habilidades, date el tiempo, porque ahí lo que vas a ganar es que tú a través de eso vas a poder expresar tus emociones. Entonces estás ganando el momento de que a veces no sabes ni cómo hablarlo ni cómo decir lo que sientes. Pero si puedes utilizar un pincel, un color, un lápiz, un bolígrafo para hacer un dibujo, para expresarte, yo siento que ya la llevas de ganar, ¿no? Porque a veces guardarse las cosas buenas y las cosas malas, pues es una manera de guardarlas, ¿no? Y de no dejar que fluyan las ideas y las cosas. Y pues este mundo hay que disfrutarlo, hay que disfrutar la vida, porque para eso estamos aquí, para disfrutar lo que hacemos. Entonces, si eso nos gusta y nos llena, aunque no sea el medio de nuestro sustento diario, pero pues en algún momento de nuestra vida, eso nos va a llenar y nos va a dar una satisfacción. Y eso es lo que debemos de buscar, hacer actividades que nos llenen de satisfacción. Eso pienso yo. Muy bien, Gloria, pues muchas gracias por tu mensaje. Oye, ahí como que quítale tiempo a la tele porque pues tiempo sí tenemos, ¿no? Siempre ese tiempecito pues lo podemos ocupar ahí en crear otras cosas, ¿no? Muchas gracias, Gloria. Ajá. No, sí. Así. Mira, no, está bien, está bien. Y bueno, mira, Proyecto Pedagógico Preescolar te manda también muchas felicitaciones. Alejandra Ramírez, maravilloso canal, estupendas entrevistas. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Y pues que el Proyecto Pedagógico Preescolar dice que aman tu trabajo, felicidades. Ay, también gracias, gracias, Mónica Segarra, felicitaciones, Gloria. Pues muchas gracias a muchas que te dan gracias por el calendario también, el proyecto pedagógico. Muy bien. Pues muchas gracias a todos los que estuvieron viendo esta entrevista y como les decía, los que la vayan a ver después, la grabación, no se olviden también de compartirla para todas las personas que no la pudieron ver en directo, pues ahí queda la grabación en YouTube para que más personas conozcan a Gloria, que conozcan su trabajo, que conozcan lo que estamos haciendo en este proyecto. No se olviden otra vez de suscribirse y apoyarnos. Y Gloria, pues no me queda nada más que de verdad agradecerte tu sinceridad y que hayas venido a compartirnos un poco de lo que haces y pues de esto que es tu pasión, ¿no? La pintura en este caso. Te agradezco muchísimo y pues esperemos poder contar contigo en otra ocasión o poder colaborar en otros proyectos. Artistas de Ensenada, háganse presentes. Y pues colectivos también de arte, pues aquí estamos, ¿no? Todos que tenemos muchas ganas de trabajar y hacer cosas. Así es, Ensenada va a darnos una sorpresa pronto, van a ver que sí. Muy bien. Nos vamos a poner las pilas todos. Y muchísimas gracias, Noemí, a ti por darme esta oportunidad de platicar, de compartir con todos ustedes pues mi trabajo, mi gusto por esto y más que nada pues mi pasión, ¿no? Esto ahora es mi pasión y pues lo hago con todo mi cariño, mi amor, mis ganas, todo mi entrega, ¿no? Y yo creo que los que me conocen, muchos que mandaron saludos ahí, saben que así es. Entonces, pues, saludos, Noemí, felicidades por tu programa, muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Gloria, y muchas gracias a todos, que tengan una muy bonita noche. Nos vemos el siguiente lunes, vamos a estar platicando con Esteban Peña, él es guitarrista de aquí de Tijuana, así que pues bienvenidos el siguiente lunes, por acá andaremos otra vez a las 7. Suscríbanse para que les llegue la notificación y pues pasen bonita noche. Gloria, que estés muy bien, muchas gracias. Adiós, Noemí. Adiós a todos, muchas gracias. Hasta luego, Gloria.